Bueno, gente, ¿cómo están? Buenas tardes. Miren lo que estoy haciendo. Voy a preparar un cafecito, dos cafecitos en realidad, dos cafecitos, uno para mí y uno para Rosa. Estoy aquí con Rosa Valentín, que es psicopedagoga, además está especializada en drogodependencia, nos va a contar un poco. ¿Y cómo estás primero? Te saludo, Rosa. Bien, bien, un gusto estar acá compartiendo. No esperabas este lugar, yo pienso que esperabas en el ámbito de la radio, esperabas en un living, como siempre, pero dije no, ¿por qué? Porque a veces lo que queremos mostrar, decimos, Rosa, la familia, suponete que está cocinando, o está tomándose un café, o está en la cocina, estamos siempre, ¿viste? Llegamos de hacer gimnasia, o llegamos de danza, o llegamos de cualquier actividad a la casa y nos vamos a la heladera, a la cocina a buscar algo para comer o a prepararnos algo para tomar. Esos son los momentos donde hay que hablar sobre estos temas que se han convertido desde hace muchos años y que muchas veces se va todavía aumentando, que es este gran flagelo de la drogodependencia. Así que vos te has especializado en este tema, Rosa, contame. Sí, yo creo que, como vos decís, a veces uno cree que tiene que armar un espacio, claro, o propiciar el momento para el diálogo con nuestros hijos, y en realidad es cuando ellos lo necesitan, y en general es en el ámbito cotidiano, a lo mejor cuando más cansados estamos, cuando llegamos de trabajar, cuando a lo mejor no quisiéramos ni tener que ponernos a hablar ni escuchar, pero es el momento que ellos tienen para hablar o para entablar el diálogo. Tal cual. Bueno, el tema de las drogas, sacar este tema porque está en todas partes. Siempre hemos escuchado que dicen los profesionales y la gente que se dedica a atender estas problemáticas, tanto sea desde el punto de vista de la prevención, como así también desde el punto de vista de la rehabilitación, cuando ya estamos en el problema en sí, dicen qué importante es poder hablar y prestar atención, sea quien sea, no importa la edad, no importa la clase social, porque esto claramente no hace distinción de nada, Rosa. Ese es un gran punto, que va a decir, bueno, porque hay gente que dice, bueno, si está bien económicamente, no. Si está mal económicamente, bien económicamente, por ahí pueden ser distintos los estupefacientes, las sustancias, sí, pero nadie está exento de nada. ¿Qué me decís? Nadie está exento. Cuando charlábamos un poco este tema, yo te decía, bueno, creo que la manera es prevenir, pero tener claro que no se previene solamente en un ámbito, que no depende de una realidad económica, sino que son cuestiones más vale personales. Y yo tengo un concepto, una idea, me parece que está muy vulnerable la adolescencia. Sí. Y que cuando ya pasamos esa etapa, también hay un vacío que al no resolverlo, al no llenarlo, al no encontrar las sustancias que están en todos lados. En todos lados, ese es el gran problema. Ese es el gran problema. Creo que uno quisiera creer que nunca nos va a pasar, pero no estamos exentos de que así sea. Vuelvo a repetir, no importa la realidad económica porque se consume otro tipo de sustancias, porque en realidad no tiene que ver, ni siquiera, por supuesto que es un ámbito de riesgo, pero ni siquiera es que se junte con personas que consuman, por supuesto que eso aumenta el riesgo, pero que no es solamente el principal factor. Claro, como factores emocionales. Factores emocionales, todo. Bueno, acá estamos. Miren, voy a mostrar este café porque es así. Cuando están ustedes en sus casas preparándose el café, ahí es el momento para poder hablar con las palabras más simples posibles. Sí. Seguramente es así, como psicopedagoga nos aconsejarás eso. Te paso el café, ahí está por si quieres apoyarlo. Y ahora voy a batir el mío. Es así como tenemos que hablar, sobre todo cuando tenemos adolescentes, de hablar de estos temas, Rosa, porque
La verdad que cada vez es más grave, cada vez más grave. Qué importante trabajar para aprender a decir que no. ¿Cuáles son los puntos que tenemos que tener en cuenta a lo mejor para prevenir? Hablar, la conversación ya me parece que es punto número 1. Sí, pero después, ¿qué aconsejamos? Es importante, es fundamental que nosotros podamos hablar sobre el tema. Yo siempre digo, no hace falta que demos una clase. Nuestros jóvenes, por supuesto que hay adultos, ¿no?, en el consumo, pero nuestros jóvenes no necesitan que les demos una clase. Las redes sociales y todo lo que quieran saber sobre sustancias, sobre consumo, lo tienen todo. Está toda esa información. Está todo eso ahí. Lo que no está es el daño que te puede hacer, pero no a modo de asustar, porque mirá que si vos haces esto, que a lo mejor en alguna época funcionó, pero que hoy ya no es funcional con nuestros jóvenes. No funciona decir si tal cosa, esa es la cosa. Y no funciona, sí. ¿por qué? Porque lejos de hacer apología, hay sustancias que están en todos lados, que los chicos conocen un amigo que consume marihuana, que consume... Y es pareciera que lo hemos naturalizado tanto. Yo he escuchado papás que dicen, sí, pero solo se fuma un porro de vez en cuando. Solo. Así tan naturalmente, como si fuera tan naturalizado que no es grave. Creo, y ahí es donde se arranca, ¿no? Por eso te digo, creo que el diálogo, pero el diálogo desde otro lugar, ¿no? El diálogo de una clase académica, sí, claro, una clase académica. Y siempre parte a partir de algún comentario de mirar lo que hizo. Bueno, no importa. O a veces las noticias. A veces las noticias son. Que sirva eso para traer una conversación. La autoestima. Si nosotros no fomentamos la autoestima de nuestros jóvenes, probablemente cuando salgan a la calle van a ser muchísimo más vulnerables. A veces hay mucho vacío, ¿no? Que decimos, no sé cómo se puede esto describir, pero una vez me decía el doctor Dávila, es como que estamos yendo todos en un mismo colectivo, que va a mil, como que no para, y bueno, se van pasando las horas del día, no tenemos ese rato para, digamos, charlar, para conversar, para preguntar cómo estás, cómo te fue en la escuela, si es que estamos hablando de niños, porque también hay otras etapas donde, por ejemplo, uno ha visto casos de momentos de separaciones, de divorcios, de muertes, que empiezan a tener una drogodependencia que puede ser hasta de algún producto farmacéutico, es decir, que no siempre son esas sustancias las más comunes a las que estamos... Le voy a agarrar esto que dijimos y que tomaste vos recién, esto del vacío. Nosotros los adultos, voy a incluir a modo... Acá voy a usar un dicho, aunque cada uno se ponga el poncho. Sí. Y nosotros los adultos, quizás después de la pandemia esto se acentuó, en esta vida tan finita que tenemos, el miedo a perder la vida me parece que hizo que los adultos nos replanteáramos muchas cosas. Entonces, cada uno está tan ocupado en llenar ese vacío que nuestros adolescentes quedan en el medio, cuando en realidad necesitan adultos que los podamos guiar. Claro. Yo digo que los adultos somos como la ruta, ¿no? Como el camino, y que los límites que le ponemos a nuestros hijos son ese camino, nos marcan. Si vos no tenés el camino marcado, te vas para cualquier lado. Te vas para cualquier lado. Pareciera que los límites son terribles. No, los límites puestos con amor son fundamentales. Son fundamentales para prevenir en nuestros hijos las adicciones y tantísimas otras situaciones que pueden ir surgiendo, ¿no? Claro, en este caso porque estamos hablando de drogodependencia, pero hay muchos flagelos hoy en día, el tema de los juegos que estamos hablando, que a veces ya nos vamos para otro campo que también requeriría una nota para hablar específicamente de eso. Pero decimos, la adicción, ¿cuáles son los factores que llevan al consumo? ¿Cuáles son, si tuviéramos que enumerar 2 o 3 condiciones o factores que favorecen a que una persona
caiga en el consumo de alguna droga. Sí, bueno, lo que debemos hacer, la falta de límites, la baja autoestima, no haber podido, a veces hay traumas psicológicos que no se han podido resolver, que a lo mejor, no sé, situaciones familiares que no se han podido manejar, claro, que son desencadenantes. Siempre no. A todos nos pasan cosas y no todos las logramos asimilar de la misma manera, pero sí saber que son situaciones de riesgo. Son situaciones de riesgo. Exactamente. La violencia, por supuesto, situaciones, pero no todas las personas que viven situaciones de violencia o situaciones de abuso no necesariamente van llegan a al consumo. eso, sí, Exactamente. Es como una conducta adictiva, digo yo. Claro. Ah, sí. Hay como una conducta adictiva que, si nosotros nos fijamos, se tiende a tender a tener esa conducta con todo. Hoy nuestros niños empiezan a generar una conducta adictiva con los videitos, con la Play, con el celular. Conducta adictiva que, si no logramos manejar, en unos años nos va a traer muchísimos más problemas de los que hoy tenemos. Claro, sí. Eso por ahí se da la falta de tiempo. Yo siempre digo y comento en la radio cuando hablo sobre el tema de las tecnologías y de los celulares, uno no debe ser enemigo de las tecnologías, porque yo sí algo que no soy enemiga es de la tecnología, porque uno va viendo cómo, es más, ahora estamos transmitiendo en vivo, la nota queda, se va haciendo, llegas a mucha más gente que la que llegabas antes, porque yo empecé en época donde no existía internet, entonces bueno, vas viendo todo lo... El problema es el uso que hacemos nosotros con la tecnología. O sea, la tecnología es buena siempre y cuando nosotros hagamos un uso correcto. Ya cuando empezamos con la perversión, con usos que tienen que ver con el objetivo de perjudicar a otro, ahí ya estamos hablando de otro tema. Pero la cantidad de horas que se pasan frente a las horas, sí. ¿Y qué consumimos? Es la cantidad y la calidad y qué es lo que hacemos. ¿Qué hacemos en él? Exactamente. Y aunque no lo creamos, va a ser el comienzo, ya lo dicen muchísimos especialistas, va a ser el comienzo de graves problemas. La generación, después de la pandemia, que empezó a hacer un uso indiscriminado, con eso de que lo usábamos para el colegio, para el trabajo, para todos los ámbitos, sí. Un uso indiscriminado de la tecnología. Tal cual. Que van a crecer estos jóvenes y van a ser dependientes. Los niños hoy, si nosotros prestamos atención, si vos le sacas el celular a un niño que está acostumbrado a tenerlo muchas horas por día, a jugar mucho, va a tener las mismas conductas de una persona adicta en abstinencia. Las mismas conductas, sin sustancia. O sea, el teléfono... Por ejemplo, una persona que sabemos, antes se hablaba mucho del tema del tabaco o del cigarrillo, ¿no es cierto? El consumo del cigarrillo, porque era una de las adicciones más comunes y legales, ¿sí? Así como puede ser el alcohol, que una cosa que una persona tome una copa de vino comiendo el fin de semana o alguna vez a la semana, puede ser o en medio de una reunión, lo que sea. Y otra cosa que ya se haga un consumo indiscriminado, que termine alcoholizado, que todos los problemas que eso trae. Pero digo, por ahí cuando hablamos de estas adicciones, cuando ya le sacan el cigarrillo a una persona que viene fumando, dicen que es tremendo. La persona empieza a sentirse mal, a tener descontroles en muchos aspectos de su vida, ¿no? Sí. Porque te empieza a manejar, ¿qué cosa? La cabeza, la mente, las neuronas, el sistema neurológico lo que está manejando. Sí, aparece es lo que te falta. El organismo lo necesita porque además hay un hábito, un hábito algo repetitivo que se instaló en nuestro organismo y que necesita. Muchísimo más complejo en el caso de las sustancias, ¿no? Claro, ya ahí estamos hablando de otra cosa. De las sustancias ilegales, pero bueno, las causas todas generan, modifican o generan un impacto en el sistema nervioso central. Y lo que se busca es generar que
que ese impacto, que ese placer que genera, se siga reproduciendo. Tal cual. Entonces necesito más y cada vez voy a necesitar más. Para que dé el efecto inicial. Exactamente. Para que dé el mismo. A veces se busca como la felicidad, por eso decías una palabra que vos remarcabas mucho, que decías el tema del vacío, ¿no? De cubrir, de reparar algo, puede ser sanar un dolor de algún problema de la infancia, alguna cuestión no resuelta. A veces cuando hablamos de gente grande, siempre lo enfocamos más porque no sé si hay alguna estadística que muestre que hay más casos de adolescentes, pero después también con la gente grande también puede pasar de adicciones, o decimos al alcohol, o puede ser algunas pastillas. A veces dice cuando la gente empieza a tomar muchas pastillas para dormir, o mucha pastillas para haciendo una adicción para de que no eso. les duela cosas, o para no tener sueño. Son Todas las edades. no doy nombres porque no se puede, pero sabemos que siempre dicen desde los médicos. Los médicos dicen, no tomen esto si pueden dormir sin medicación, mejor, porque después agarran como que cada uno tome lo que quiere. Todas las edades Tienen riesgos. Tienen riesgo, pero la edad que mayor en riesgo se encuentra es la adolescencia. Pero porque es una etapa vulnerable donde el adolescente se aleja de manera simbólica, se aleja de la familia para empezar a formar otros grupos, para empezar a escuchar a los amigos. El afuera ya tiene una pisada más importante, y las redes sociales, la tecnología hace que el adolescente esté abierto a un montón de información para la cual a veces no están preparados psicológicamente. Claro, la rebeldía que también se da en la adolescencia, como que es una característica de la adolescencia. La rebeldía, el buscar correr el límite, ¿no? Ir un poquito más allá de lo permitido. También pasa que, bueno, en la casa a lo mejor se habla y se trata de ir siempre un poquito más allá, ¿no? Es como en realidad la adolescencia ha sido adolescente, todos hemos sido adolescentes en algún momento, quien más, quien menos ha tenido sus etapas de rebeldía, y digamos, son propias y naturales de la etapa. Lo que a veces lo pone en más riesgo es todas estas situaciones que hoy, y toda esta oferta que hay en la calle, de la que, bueno, yo creo a manera de prevención, es que tenemos que tener como una postura más activa, como empezar a plantarnos en algunas cuestiones. Pareciera que tenemos este concepto, a mí no me va a pasar, entonces si a mí no me va a pasar, bueno, yo hablo por el otro, al otro le pasa, sí. Y en realidad a veces no me doy cuenta que lo tengo en casa. Al problema, sí. No lo quiero ver, porque, a ver, no lo quiero ver, no de una manera dura. Digo, que lo niego. Sí. Lo niego, pero en función de que es muy duro arrancar, empezar a buscar soluciones, empezar a buscar ayuda. Digo, no es fácil, porque a veces pareciera que esto me pone a mí en el lugar de, bueno, ¿qué hice mal? Bueno, yo siempre digo que en estas situaciones los papás de personas adictas, papás, o sí, en general papás, uno tiene que decir que yo soy culpable, pero sí tener un grado de responsabilidad para asumir una postura activa con eso. Claro, es decir, hacerse cargo del problema para darle una solución, lo que estás diciendo, ¿no? No soy culpable porque hasta acá hice todo lo que pudo. He conocido familias que, bueno, diría todas, porque nadie quiere el mal para su vínculo, para su hijo, pero que de verdad intentaron hacer todo y bueno, pero en alguna instancia, y creo que la diferencia está en asumir y decir, bueno, vamos a buscar ayuda, vamos a... La rehabilitación se logra, Rosa, cuando la familia acompaña, lógicamente, pero me imagino que debe ser así como cuando alguien dice, tengo diabetes y tengo que comer determinada comida o determinado alimento que me implica dejar otros que ya no puedo consumir, que a mí me gustan. Una cosa a veces cuando te lo dice otro, eso a mí no me importa, total, vos tenés que hacerte cargo también. Entonces sí. Por ahí yo pienso que, bueno, una cosa es la diabetes, que es una responsabilidad, es decir, voy a hacer un poco más de gimnasia, voy a salir a caminar,
voy a comer distinto, le voy a hacer caso a mi médico. Y otra cosa es esto, donde ya estamos hablando de que, por ejemplo, vos estabas diciendo que cuando se consume afecta el sistema nervioso porque te da otras sensaciones. Cuando se deja de consumir, te va dando otras cuestiones que tienen que ver con la abstinencia, como nos explicabas. Ahí, entonces, el rol del entorno es mucho más importante que en un caso de una enfermedad, porque vos decís, ¿cómo se hace para cuidar a esa persona que a veces debe estar con la cabeza que no da más, me imagino yo, cuando ya está en el problema? Sí, yo creo que lo primero es pedir ayuda. Primero es pedir ayuda. Y si no la pide, bueno, a ver, el entorno, veo, algo me llama la atención de lo que está pasando. Y entonces hablar sobre el tema. Pero después, la familia es muy importante que para que contenga. Yo he escuchado y he disentido en ese aspecto a profesionales que dicen, si no quiere salir, no va a salir. Yo creo que hay una toma de conciencia de la enfermedad que se va dando gradualmente y que es muy raro porque he tenido el enfermo se da cuenta de que era adicto, digo, el adicto que se convierte, podemos considerar una persona que está enferma. Sí, es una por persona. eso, bueno, el adicto, el enfermo, toma conciencia de esa realidad. Exactamente. Y eso puede llevar un tiempo, pero en ese tiempo que la persona toma conciencia, tiene que haber una familia que acompañe, que contenga, que sostenga, que ponga límites. Y en función de eso, después se va dando. No es muy diferente el programa, hay un programa de Alcohólicos Anónimos que una de las pautas es por hoy no voy a tomar. Claro, el objetivo día a día. El objetivo día a día no es muy diferente a lo largo del tiempo, en donde la persona adicta que se rehabilita todos los días de su vida decide continuar con su vida sana. No se cura. La adicción no se cura, se rehabilita. Quiere decir que todos los días de mi vida yo voy a decidir continuar con una vida sana. Yo voy a elegirlo, lo elijo todos los días. Y esa es la toma de conciencia que la persona que se rehabilita logra a lo largo del tiempo. ¿Cómo será que me hiciste acordar de dos cosas? Gastón Pauls, que tiene un programa, no sé si sigue estando todavía, porque él es una persona en rehabilitación. Dice, yo soy una persona en rehabilitación, y él dice esto, por eso me hiciste acordar, porque él en su programa siempre dice, hoy no consumí. Entonces es un día más de mi rehabilitación que gané la lucha, que gané la batalla porque es un día más. Y en el otro caso, que me acordé de famosos que por ahí impactan y que tienen una llegada masiva por quienes son, en el caso de Chano Charpentier, en su momento previo a todo este problema que hubo, donde la madre llama a la policía porque se había dado un conflicto que después termina siendo baleado, que gracias a Dios se recuperó, pudo sobrevivir a eso que había sido, y más, eso muestra a dónde puede llegar una situación así, que también podrían haberlo matado en las rutas y recordamos, o sea, las situaciones de peligro en las que estuvo enfrentado en un rato, en un par de horas, es tremendo, y así todos los días. Y en una entrevista previo a eso, él decía, no me acuerdo la cantidad de días, pero por ejemplo, hoy hace 68 días de que no consumo, es decir, fíjate vos que yo ese día estaba mirando la nota y conversaba acá, estábamos toda la familia, y digo, mirá lo que debe ser la lucha para que uno diga 68, por ejemplo, si eran 68, que vayas contando día por día para decir, hoy es un montón, me parecía. Sí, a veces... digo yo, representa, eso te grafica la lucha que es el no consumir, ¿no? Porque lo voy a decir, 68 días. Sí, sí. Que le pareció un montón. Y cómo lograr, cuando pasan los años, yo me los voy encontrando a mis pacientes, cuando han logrado, ya pasan muchos años, han logrado formar sus familias, han logrado establecerse, y como pueden decir, bueno, sigo bien,
Sí. súper contento y mira todo lo que logré. Mira todo lo que logró, sí. Exactamente, porque en el... Eso también es importante decirlo, porque siempre nos quedamos prevenir a decir que no, o nos quedamos después con todo lo malo que pasa cuando ya se cayó en las drogas, Sí, ¿no? lo que Pero pasa también es... está la otra etapa de recuperación, que se puede volver a la vida. Sí, lo que pasa es que, bueno, ¿por qué a veces hacemos tanto, quienes trabajamos, quienes estamos en las adicciones, por qué a veces hacemos tanto hincapié en prevenir? Porque nosotros, en nuestro país, no estamos preparados. Esta es una apreciación personal, ¿no? Sí, Pero, no estamos preparados no para estamos preparados para contener nuestras comunidades Cuando el problema terapéuticas. ya está, Cuando el no problema estamos ya está preparados. instalado. Sí. Nuestras comunidades terapéuticas cada vez son menos, se hace muy difícil solventarlas económicamente, prácticamente, a no ser que salgan de comunidades terapéuticas, como ha sido mi caso, y algunos más, los profesionales ya no se capacitan en adicciones, porque tampoco Es redituable. es redituable económicamente. Entonces, digo, es un país que no está listo para esto. Y se ha visto que en países desarrollados, donde se ha nivelado el consumo de sustancias, hoy intentan volver atrás porque no dan abasto. Porque tienen a sus jóvenes literalmente en el consumo o que no han logrado avanzar, menos profesiones, menos... No estoy diciendo que todos son iguales, pero que se hace muy difícil sobrellevar una vida, Claro, sí. con todo lo que contiene la vida, si se está en el consumo. Es muy importante que, entonces, acá resumiendo, Rosa, lo que decimos, este tema tiene que estar en la conversación, por eso estamos acá con el mate, yo ahora me sirvo un mate, estábamos aquí compartiendo el café con Rosa en la cocina, porque a veces uno está apoyadito así, o estás preparándote una pizza a la noche, porque no sé, a veces vos sos de cocinar mucho, comidas muy elaboradas, o a lo mejor una pizza nomás. No, pero cuando el tiempo lo da, hacemos algo así. Claro, viste que por ahí va a decir, bueno, no, la pizza... Yo siempre digo, tengo hijos adolescentes y probablemente llegamos de trabajar cansados de noche, ya no tenés ganas de hablar, ya no tenés ganas de que nadie me hable, y estás cocinando. Y entonces vienen a hablar, y ese es el momento que nosotros tenemos de poner el bocadillo, no cuando nosotros digamos, bueno, nos vamos a sentar, cuando yo esté descansado aquí, no. No se puede. Nuestros jóvenes no, tienen su tiempo, y es tiempo que hay que respetar de ellos, ¿no? Viste que hay un dibujito que saben pasar en las redes sociales, cada 2x3 aparece, yo hace bastante que no lo veo, pero cada 2x3 aparece, donde hay un niño, se ve un nenito que va y le dice... al padre, papá, ahora no puedo, estoy trabajando, papá, en un momento viene con la pelota, seguro ustedes lo han visto, en otro momento viene para que le lea, en otro momento le quiere contar algo, le quiere mostrar un dibujo de la escuela, bueno, es tristísimo, conmovedor, pero a lo mejor en muchas casas puede que en algún momento seamos esos padres, ¿no es cierto? Más allá de que uno siempre trata como de estar, de escuchar, de generar un espacio para conversar, pero en algún momento todos podemos llegar a hacer eso. Y decía, cuando ya el padre está grande, lo llaman, ahora no, es el ciclo de la vida. Después el hijo ya no quería escuchar. Cuando el niño deja de ser niño y crece, ya ahí no lo quería escuchar más. Entonces, es decir, ese momento que para colmo, lo rápido que pasa, ¿sí? Lo rápido que pasa, lo digo yo que soy madre. ¿Sí? Yo siempre digo, ¿viste? Un día me levanté, taca mi Manuel Antonio, por ejemplo, no digo, se pasa volando esa etapa de la niñez, hay que aprovecharla. Hay que aprovecharla para acompañarnos. Y para construir confianza, que es lo más difícil, que por ahí es una etapa de mucha introversión, podemos decir, que los niños, los adolescentes por ahí tratan de hablar determinados temas con sus pares, entonces
uno de los consejos puede ser el lenguaje que usamos para charlar con ellos. ¿Cómo charlamos? Claro, ¿Cómo charlamos? La pregunta que te quería hacer. Nuestros hijos no quieren padres cancheros. No quieren padres cancheros. Eso es lo que ¿cómo es el lenguaje que nos sugerirías vos que tenemos que utilizar? No quieren que nos hagamos los piolas, los cancheros, los puestos en onda. No, porque no necesitan un amigo más. El padre y madre, cuando digo padre me refiero a los roles de padre y madre, los dos. Exactamente, nuestros hijos necesitan padres y cuando vienen a contarte algo, a charlar sobre algo o un disparador de algo, ese es el momento de que sigamos, no sermoneando. Y entonces ahí, bajemos un cambio, pero no el padre cheto. A veces creemos que mi hijo me va a aceptar más o voy a tener un mejor vínculo. Claro. Y no es así. Para eso tienen sus amigos. Por el contrario, necesitan un vínculo paterno-materno que les dé confianza. Confianza. Y creo que ese es el motor. El límite con la confianza, ese hijo va a venir en una situación X y te lo va a decir. Porque claro, está la confianza. Yo a veces presto mucha atención en lo narrativo, en los discursos, en las formas de comunicar, y me he encontrado en algunas situaciones de decir, me pongo a reflexionar, digo, ¿cómo impacta este lenguaje tan, podemos decir, explícito, ¿no? A veces he tenido la sensación, como que me ha chocado un poco decir, es una exageración ya de lo explícito que es todo. Tanto sea en charlas que están relacionadas con las temáticas de las drogas, otras veces que están relacionadas con la educación sexual, que también uno ha participado en la etapa de la adolescencia, pero no es que nace con 41. Claro, en algún momento hemos ido. Claro, también hemos estado ahí, y después también como periodista que he ido a hacer coberturas, me vengo como reflexionando en lo que se habló, en lo profundo del tema, porque siempre es profundo más allá del lenguaje utilizado. Pero a veces también me quedo pensando en el lenguaje que hay que utilizar para poder conversar. Por eso vos nos sugerís que hablar desde el vocabulario que tiene que emplear un padre o una madre. Sí, desde lo natural, desde lo natural. Nosotros, la edad, los adultos, y bueno, podemos intentar ser modernos. Pero no somos adolescentes. Depende de la personalidad de cada uno. Claro, puede depender de la personalidad de cada uno, pero no somos adolescentes. Entonces, cuando yo me quiero parar ponerme a la par de mi hijo, desde un lugar de joven, de amigo, creo que cometemos el mayor error. Y nuestros hijos no nos dicen, che, parece un desubicado, no nos dicen eso. Pero internamente van. Lo piensan. Digo, yo he escuchado en los talleres que he dado, en donde he planteado, bueno, a ver qué sienten ellos, cuál es la manera de comunicarse, y ha salido esto. Inclusive, cuando he dado charlas, siempre he partido desde este lugar. Podemos charlar sobre esto, podemos ver todo esto, pero yo no puedo pretender ser un adolescente. Claro. Y a veces también, primero hablamos del vacío, y como para ir cerrando, Rosa, me gustaría hablar de la importancia de la presencia, porque con esto que decís, sabes que me trajiste a la mente que hoy ha cambiado la vida. Y ha cambiado la vida porque antes era como muy estructurada, viste que a lo mejor a tal edad vos estabas en la escuela, a tal edad ya te estabas casando, a tal edad tenías tus hijos, a tal edad ya te quedabas en tu casa. Sí. Y ahora cambió, porque la gente se separa, se divorcia, forma nuevas parejas. Antes de formar nuevas parejas vuelve la confitería, vuelve el boliche, entonces a lo mejor en un boliche están los hijos, en otro boliche están los padres. A veces se juntan padres e hijos en el mismo boliche porque están segmentados para los grandes, la sociedad cambió, pero sustancialmente. Entonces hablamos de otra adaptación, de decir, bueno, porque antes a lo mejor salía el joven y en la casa viste que estaba mirando cómo llegó, si tomó, si fumó, qué olor tenía, y hoy en día a veces pasa que, bueno, cambió todo y a lo mejor
los padres están también en otra salida, que es no estoy criticando, ni juzgando, ni asustándome, estoy describiendo cosas que pasan hoy en día, es controlar. Bueno, creo que en ese aspecto es importante pensar que lo que necesitamos nosotros como jóvenes, como adolescentes en el momento de nuestra adolescencia, de alguna manera es también lo que necesitan nuestros hijos. Pueden ir modificándose mucho y cambiando mucho las épocas y uno tiene que ir adaptándose y adaptándose, pero eso no significa que en las diferentes etapas de la vida no necesitemos lo que se necesita en esa etapa. Y vos decías, por ejemplo, bueno, ¿quién te espera en casa? O saber cómo llegaste, quién te abre la puerta. ¿Cómo llegaste a tu casa? Bueno, era una cosa que era... Bien, y alguien tiene que hacerlo hoy. Claro. Y vos me decís, bueno, sin ánimo de juicio. Claro, no pongamos ahí un juicio, pero bueno, y entonces... Claro, porque dejémoslo abierto. A veces si vos llegas y no hay nadie en tu casa, o llegas como en las condiciones que vos querés. Digamos que no hay la mirada que te juzga, que te critica, que puede ser la de la madre o del padre, por ejemplo, o de algún adulto mayor, que a veces hay, de acuerdo a la familia, algunos viven con abuelos, bueno, en fin, cada casa es un mundo, pero digo, hay una mirada de algún tutor que controla cómo llega el adolescente, el jovencito que empieza a salir. Acordemos en esto, lo que se necesitó, si bien necesitamos adaptarnos a las épocas, también es cierto que cada etapa de la vida necesita lo que necesita. La adolescencia y la juventud, hasta tanto vaya encaminándose, ¿no? Ese término viejo, necesita del acompañamiento y guía de un adulto. No como se necesitaba cuando era niño, pero que haya entrado en la adolescencia no quiere decir, bueno, ya está grande, que haga lo que quiera, que se maneje como quiera, porque es un elemento de riesgo. Ese es un riesgo. Entonces decimos, ¿y cómo? ¿Y cómo terminó consumiendo? Y bueno, a ver, ¿qué pasó en el camino que a lo mejor fue de riesgo, fue una situación de riesgo? Creo que todavía... Charlar estas cosas está bueno porque uno se mira hacia adentro. Es como cuando yo digo una reflexión, digo, a veces trae un poquito de luz a la vida de uno, porque todos conocemos, nadie sabe la vida de los otros, pero sí conoce la vida de uno. Entonces está bueno eso para que sirva a modo de reflexión. Así que, Rosa, te quiero agradecer, espero que te hayas sentido bien. ¿Te gustó el café? Sí, vos les quiero contar que cuando yo empecé a preparar el café, se me salían los ojos de órbita por el azúcar. ¿Vos no consumís azúcar? Poca. Yo me daba cuenta que algo pasaba con el azúcar, porque abría los ojos grandes, como decía mi hermano siempre, como el 2 de oro, viste, de las cartas, porque esta mujer no es con el azúcar como yo, claramente. Así que bueno, ha sido un placer, Rosa, tenerte acá. Esperemos en algún otro momento poder hablar sobre temas de la niñez, que es muy interesante también. Sí. Consejitos de cómo poner límites del teléfono. Hay miles de temas para poder hablar sobre la salud de los niños. Así que, bueno, agradecerte por estar este rato conmigo. Gracias a vos por recibirme, por poder charlar de este tema. Para mí siempre ha sido y es preocupante, y me parece que la raíz de todo es prevenir. No llegamos a charlarlo porque sería larguísimo, sí. Pero al no ser rentable las adicciones, sí. Prevenirlo pareciera que al Estado en general, ¿no? Sin ideología política, al Estado no le conviene porque no es rentable. Y el tema es que la sociedad la que queda vulnerable. Entonces, me parece que tantas cosas podríamos evitar si logramos prevenir. Pero para eso tiene que haber una sociedad, un Estado político, y de ahí va. Una política preventiva. Sí, exactamente. Hay herramientas, sé que hay en otros lugares. El tema es que, bueno, que nos tenemos que hacer cargo. Acá hay... como en todos los lugares, no es solo acá en Hernando, no, acá en Hernando, en Tancacha, en todos los lugares hay consumo de drogas, hay drogas, se vende, digo, los mismos chicos saben, sociedades. Los mismos chicos te dicen,
¿Qué pasa? ¿Qué pasa en un lugar? ¿Qué pasa en otro? ¿Qué pasa que nosotros no hacemos nada? Claro, es ahí como está el problema tan cerquita realmente. ¿Qué hacemos que no hacemos nada? ¿Qué hacemos? Bueno, Rosa, ha sido un placer, un beso. Espero que la hayas pasado bien y te hayas sentido cómoda acá. Sí. Bueno, gente, buena estrella para todos los que han estado ahí conectados. Ha sido un placer estar aquí con Rosa. Les he dejado la matrícula también para que ustedes la puedan ver. Y ya se lo vamos a compartir a ella también. A ver si podemos cortar donde está el finalizar. Buena estrella para